última parada en nuestro viaje por toda la Biblia. Te damos gracias que nos has estado con nosotros durante todos estos días, repasando miles de años, desde la eternidad pasada y hoy hasta la eternidad futura. Señor, bendice nuestra comunión. Bendice los que hablan y bendice los que escuchan. Amén. Pues santos, me alegro mucho. Yo nunca he hecho tal viaje en mi vida. Yo lo estoy haciendo juntamente con ustedes. Desde Génesis hasta Apocalipsis en unos 9 días. Pues esta mañana, hermano Orlando va a cubrir las últimas epístolas del Nuevo Testamento, desde Juan hasta Judas. Y yo voy a terminar con el libro de Apocalipsis. Vamos a primero escuchar algo de ustedes, hermanos. Es tan precioso para nosotros escucharles rebosando con lo que están aprendiendo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que va a edificar la iglesia. La palabra de Dios es lo que va a nutrir los santos. Y nos alegra que ustedes están teniendo alguna visión y comprensión panorámica de todos los libros de la Biblia. Entonces, escuchamos lo que ustedes nos van a compartir esta mañana. Ahora, adelante, hermanos. Bueno, buen día, hermano Sterling. Sí. Como siempre, un minuto, las recomendaciones del caso, ¿verdad? Apagamos sus micrófonos y pueden también sus videos, pero bueno, también queremos anunciar algo. El gobierno está haciendo seguimientos a grupos por medio del celular. Por medio del celular pueden detectar grupos para luego intervenirlos. Entonces, hemos decidido, en base a eso, acá los jóvenes tienen sus celulares apagados, todos, pero también hemos decidido cortar la conexión por Facebook, porque nos está exponiendo mucho. Así que pedimos a los hermanos que están viendo esto, por favor no cuelguen esto al Facebook ahorita, porque nos van a exponer a nosotros. Y hay muchos hermanos que se han quedado fuera ahorita y quieren ingresar por Facebook. Lamentablemente, por estas razones que ya mencioné, no vamos a poder ya continuar las conexiones por Facebook. Así que, hermanos, si usted tiene por ahí algún contacto que está llamando, mandando, diciendo que no puede, explíquele, por favor, que es por estas razones que no vamos a estar ya enlazando estos mensajes. Solamente va a ser para los 100 hermanos que están en línea, más nosotros. Amén, hermanos. Marcos. Marcos. Hermano, dígame. Estoy pensando si hay alguna manera que los que quieren ver la comunión esta mañana y no pueden entrar en el cuarto porque está lleno, si hay alguna manera que ellos pueden contactarte para que puedan recibir la grabación. Sí, estamos grabando, justo hablé con Alonso hoy día, para quitar el Facebook, pero para grabar estos mensajes y luego enviarlos a los hermanos que sean, a los que van a preguntar, nada más. Entonces, va a haber un enlace para poder ver por WeTransfer tal vez, y poder ahí, aprovechar de esta comunión. Amén. Pasamos, hermanos, a compartir los jóvenes. Vamos a empezar con el libro Filemón, ¿verdad? Que fue el libro que ayer inició la comunión. Y nuestras hermanas van a, creo que a Irene con Irene, ¿no? ¿Ok? ¿Amén? Irene. A ver, trata de fijar, hermano, para ver, no puedo ver, ponchar a la hermana. Ok, ya está, ¿ok? Amén, hermanos. El libro de Filemón, tema central, trata de un cuadro de la igualdad de estatus que existe entre los creyentes en el nuevo hombre. Amén. Es una historia que trata de Filemón, era amo Onésimo, quien se escapó y fue encarcelado. Fue allí donde conoce a Pablo y Pablo le predica en el Evangelio acá en la cárcel. Pero cuando Pablo se entera de que Onésimo había escapado de su amo Filemón, le pide que regrese
su amo Filemón. Allí le envía una carta a su hijo espiritual Filemón, donde le pide que reciba a Onésimo no como esclavo, sino como un creyente en Cristo, como un hermano en Cristo. Amén. En donde Onésimo es útil para ambos, tanto para Pablo como para Onésimo. Amén. Sí, como mi hermana decía, Onésimo era útil para Pablo y para Filemón, pero como mi hermana decía que este cuadro nos muestra la igualdad que hay en el nuevo hombre, que todos somos iguales, pues tanto Filemón como amo y Onésimo como esclavo eran iguales. Y esto dice que cuando Cristo vino, quitó toda diferencia, a fin de que Cristo sea expresado y sea la única persona entre los creyentes. Y lo vemos esto en Colosenses 3, 10, 11, que dice, y vestido del nuevo hombre, el cual conforme la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser el nuevo hombre? Llegamos a ser el nuevo hombre mediante la muerte de Cristo en la cruz, la cual abolió todas las ordenanzas de las diferentes maneras de vivir para crear un solo y nuevo hombre. Y en Filemón 1.5 nos dice que en el nuevo hombre los miembros se aman los unos a los otros por medio de la fe. Amén. Hermano Orlando, creo que hay un sonidito que se está filtrando, no sé si de su parte, porque de usted y del hermano Esteban son los únicos audios que están activados y se filtra un sonido. Tal vez pueda apagar el micrófono y luego lo comparte, hermano, por favor. Tal vez es su celular. Tal vez algo así. Acá se escucha, como... Gracias, hermano. Cuando estén listos, hermano, me avisan para que sigan compartiendo. Hermanos, Hebreos es un libro que nos ayuda para que nosotros pongamos la vista en Cristo. Amén. Desea que nosotros pongamos la mirada en Él, a fin de que nosotros también disfrutemos de todas las riquezas que contiene. Hebreos en sí, el tema es que Cristo es superior. Cristo es superior al judaísmo y a todo lo relacionado con este. Y también nos habla acerca del pacto, pero ahora tenemos un mejor pacto. Y habla acerca de que estaban distraídos, querían regresar, querían de nuevo estar, no sé, en la ley, en lo que habían practicado, porque eran judíos, pero él nos mencionaba de que él es mejor que Moisés, es mejor que Aarón, es superior, diré, es superior, y también habla acerca de que ahora también hay una mejor sangre, porque Él es aquel que verdaderamente no solamente cubre nuestros pecados, sino que quita nuestros pecados. Y hay una manera de disfrutar a este Cristo, y la manera nos la va a explicar nuestra hermana, Rebeca. Vamos al otro extremo. Y pues la manera es cruzando. Hebreo significa cruzar, aquellos que cruzan los ríos. Amén. Y pues este Dios que simplemente era un misterio, Él se mostró por medio del Hijo. Y Él nos habla por medio del Hijo. Y que todos aquellos que tocan al Señor necesitan cruzar los ríos. Y este es el propósito de este libro de Hebreos. Amén. 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 A ver, hermanos, voy a compartirles el libro de Jacobo. Jacobo era hermano de Cristo y escribió en su epístola. Y en el primer versículo vemos de que él no tenía la visión de la economía de Dios porque hace referencia a las 12 tribus, pesadas. Pero nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios lo conforman los creyentes judíos y los gentiles.
quienes forman este nuevo hombre. Y si bien es cierto que Jacobo no tenía esta visión divina, pues tenía esta visión de la perfección de la vida cristiana. Él tenía una manera muy práctica para la vida cristiana. Y vemos que en su libro él nos lleva a la perfección. Y nosotros podemos llegar a la perfección mediante las experiencias, las pruebas y los sufrimientos. Pero, ¿para qué pasan estas cosas dentro de nuestra vida? Pues ponen nuestra fe a prueba. Además, nos enseña a ser perseverantes en el Señor. Cuando llegan estas pruebas, nosotros necesitamos la sabiduría para poder pasar estas pruebas. Pero cuando llegan las tentaciones, nosotros necesitamos de la vida de Dios para poder pasar estas tentaciones. En Jacobo 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos con liberalidad y sin reproche, y se le dará dada. Aquí Jacobo no solamente nos dice que le pidamos a Dios sabiduría, sino de que Él nos está exhortando a ir a oración. Esta es una manera muy práctica de poder pasar las pruebas y de ser perfeccionados, orando a Dios. Amén. Amén. Para que nuestra vida cristiana sea perfecta y cabal, nosotros necesitamos la disciplina de Dios, para que Él se manifieste en nuestra vida práctica de iglesia. Nosotros también dice que tenemos que perseverar y nuestra perseverancia tiene que ser en Cristo, más no con nuestros esfuerzos ni con nuestro entusiasmo natural. Y esta persona perfecta es solo Dios. Amén. Él es perfecto en su humanidad y en su divinidad. Y nosotros tenemos que acudir a Él. Y Él es el único perfecto, entonces tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Amén. 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 Amén, hermanos. En Primera de Pedro habla sobre la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Y en Primera de Pedro 3 nos habla que Jesús, por su gran misericordia, nos ha redimido. Y yo doy gracias al Señor porque Él nos ha dado una esperanza viva. Luego en el versículo 4 nos dice para tener una herencia, pero es una herencia incorruptible y reservada. Y en el versículo 5 nos dice que el Señor nos guarda, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y me gustó también el capítulo 4, 17, porque el Señor habla sobre el juicio, que el juicio comienza con la casa. Y es como que los padres tienen un hijo y no van a ir a castigar a un hijo de su hermano, ¿no? Sino van a comenzar por sus hijos para disciplinarnos. Así es el Señor con nosotros. Primero va a su casa y nosotros no tenemos que tener temor, miedo de la disciplina del Señor. No nos disciplina una vez, 2 veces. El Señor nos disciplina continuamente. Amén. Hasta su venida, dice. Amén. Y gracias al Señor, nosotros que estamos acá en la iglesia mediante su fe, y que le digamos por cada disciplina, Señor, haz tu voluntad. Amén. Amén. Amén por la disciplina, ya que nos lleva a crecer en la casa, ¿no? Y este crecimiento es gracias al gobierno del Señor. Nosotros necesitamos ser humildes ante el gobierno del Señor. Amén. Humildes para con los hermanos, para con nuestros hermanos mayores, pero también nuestros hermanos mayores deben ser humillados por el Señor, o deben ser humildes ante el Señor. Esto para crecer en gracia nosotros. Dice que el Señor en el capítulo 5:5 dice que el Señor resiste a los soberbios. Y esto es un obstáculo para que la gracia llegue a nosotros. La gracia, si bien sabemos, es Jesús mismo en nosotros. Es por eso que es necesario que nosotros seamos humildes para que seamos
seamos fortalecidos y seamos piedras vivas para el edificio del Señor. Amén. ¿Ya? ¿Es todo? ¿No? Falta segunda de Pedro, hermano. Está. Okay. Yo, hermanitas, le voy a hablar sobre segunda de Pedro. Si bien es cierto, Pedro, vemos en segunda de Pedro 1:1 en la nota de pie 1, vemos que si bien es cierto, antes Pedro se llamaba Simón, pero amén porque él era antes el viejo hombre, ahora ha sido regenerado y es por eso que Dios le ha nombrado como Pedro, como un nuevo nombre para poder cambiar la era. Vemos también, el tema central es la provisión divina. Con respecto a la provisión divina, podemos ver que Dios nos quiere suministrar en nosotros su fe preciosa, que es Cristo. También podemos ver, si bien es cierto, sobre la provisión divina, Dios nos indica que no solamente ahora, en la nota de pie 1:6 nos dice, ahora no solamente es nuestro Dios, sino también es nuestro Salvador. Amén. 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 Terminamos con el hermano Alonso. Amén. Continuando con lo que la hermana Raquel estaba compartiendo, pues vemos en 2 de Pedro que hay un cambio, ¿verdad? De 1 de Pedro que simplemente se mencionaba a Pedro, pero ahora vemos aquí el cambio que es Simón Pedro al inicio del primer capítulo de 2 de Pedro. Y pues esto hace hincapié a que pasamos de la antigua o de la vieja creación a la nueva creación. Y Pedro, como esta vieja creación que era Simón, pues llega a ser Pedro, esta piedra que está siendo transformada y edificada, bueno, que fue transformada por el elemento divino que mencionaba Raquel hace un momento. En el versículo 4 del capítulo 1 dice, para que llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Pues ahora nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Ahora podemos participar de la vida divina. Y pues otro aspecto que se menciona aquí no solo es la suministración de la vida divina, sino que también es el gobierno que él ejerce, la administración gubernamental que él tiene. En primera de Pedro vemos que comienza con su pueblo, pero acá en segunda de Pedro pues podemos ver que él quiere juzgar todo para obtener el cielo nuevo y la tierra nueva. En segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Actualmente mora la injusticia, pero aleluya, porque esa naturaleza divina por medio de la regeneración y transformación, no solo nos transforma a nosotros, sino que Él va a ejercer su juicio sobre toda la tierra para obtener el cielo nuevo y la tierra nueva. Amén. Gracias, hermanos. Han hecho un buen trabajo. Nos alegra escuchar estas grandes verdades resumidas por ustedes. Ahora, hermano Orlando nos va a llevar adelante a las epístolas de Juan y Judas para terminar las 21 epístolas en el Nuevo Testamento. Buenos días a todos. Buenos días. Gusto de verlos hoy. Bueno, déjeme marcar el tiempo porque tengo el tiempo contado. Ok, en estas epístolas de Juan, son 3 epístolas y también me toca cubrir la de Judas. Pero si vemos, Juan escribió su evangelio, las 3 epístolas, más el libro de Apocalipsis. Las epístolas y el evangelio de Juan fueron escritas después de que Juan salió de la isla de Patmos. Él estuvo allí por el testimonio del Señor. Pero después que salió de allí, regresó y él estuvo viviendo con los hermanos en una ciudad, se llamaba Éfeso. Y fue durante ese tiempo que él escribió estas epístolas más el Evangelio. Bueno, el Evangelio y las epístolas
fueron escritas por causa de una enseñanza errónea que surgió acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, si se acuerdan, en el Antiguo Testamento, cuando los hijos de Israel, los israelitas regresaron a reconstruir la ciudad y el templo, tuvieron alguna oposición con las personas que estaban allí. Entonces, vemos que en este principio no solo fue allí en el Antiguo Testamento, sino aún no, también en el Nuevo Testamento vemos que hay cierta oposición concerniente a lo que Dios desea en la tierra. En Mateo 16, ¿se acuerdan que el Señor dijo, yo edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella, ¿verdad? Eso quiere decir que para la edificación de la iglesia y todo concerniente a la iglesia siempre va a haber cierta oposición. Así que debemos de tener en conciencia de que estar en la iglesia no es un asunto de que vamos a estar viviendo siempre en paz y felicidad, sino que va a haber alguna oposición en contra de especialmente las cosas que practicamos o las cosas en las que creemos. Bueno, durante el tiempo de Juan no era diferente. Hubo una cierta oposición que fue desarrollando mientras Pablo todavía estaba vivo, aunque él estaba en prisión. Muchas de las cosas de la oposición y especialmente a través de las enseñanzas empezaron a propagarse enseñanzas erróneas acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo empezó a corregir, por medio de sus epístolas, Pablo empezó a corregir estos asuntos. Mas, sin embargo, vemos que Pablo fue martirizado en los años 60. Pero gloria al Señor que Dios tenía a Juan. Juan, ¿saben? Cuando él fue un discípulo del Señor, cuando el Señor estuvo en la carne, él fue una persona muy joven, era un jovencito, aún yo creo que más joven que ustedes, y estaba con el Señor. Yo creo que por eso el Señor lo guardó para poder escribir estas epístolas durante este tiempo en la cual la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo estaban siendo atacadas. No solo eso, sino que muchos de los santos en ese tiempo estaban siendo afectados por estas enseñanzas erróneas. Bueno, si vemos en Juan, vemos que el Señor era un Dios, pero también era hombre, era el Dios completo y hombre completo, el hombre perfecto, ¿verdad? Tenemos que ver que estas cosas están escritas bajo el contexto de que estas enseñanzas erróneas están surgiendo. Así que Pablo tiene que contrarrestar estas cosas, especialmente cuando escribió a Juan. Y ahora en sus epístolas, como en Primera de Juan, si vemos, les voy a leer estos versículos, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Bueno, aquí dice que empezando, dice desde el principio, muestra la palabra del principio, lo que hemos oído del principio. Este principio aquí es el principio en la eternidad pasada. Entonces, también habla acerca del verbo de la vida. Bueno, ¿quién es el verbo de vida? ¿Quién me puede decir qué es el verbo de vida? ¿Alguien que me pueda decir? Cualquiera de ustedes.
¿Ah? Cristo. Ya, bueno, esto, cuando hablamos de esto, y en el versículo 2 dice, y la vida fue manifestada, ¿verdad? La vida aquí es personalizada, ¿verdad? La vida no es algo, sino que es una persona, la persona del Señor. El Señor mismo dice, yo soy la verdad y la vida. Entonces, Él mismo es la vida. Entonces, también habla de que esta vida es la vida eterna. El Señor está hablando de la vida eterna, es la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí está contrarrestando lo que los que hablaban en contra de la verdad, que esta palabra se dice herejes, aquellos que tuercen la verdad o que no hablan la verdad como es. Entonces, la verdad aquí se refiere a nuestro Señor, el cual ellos no solo oyeron, tocaron y vieron. Él lo está testificando. Yo lo vi, esto es real, ¿verdad? El Señor, Dios se hizo carne. Esta es la verdad. Si vamos al capítulo 4, versículo 1, habla de que Dios o está diciendo o hablando en contra de que el Señor se hizo carne, ¿verdad? Entonces, por eso dice, probar los espíritus. Si alguien dice que el Señor no vino en carne, este no es el Espíritu de Dios y tenemos que apartarnos de estas cosas. Así que la verdad es que Dios se hizo carne, ¿verdad? Tuvo una vida humana, murió, resucitó, llegó a ser el Espíritu que da vida para entrar en nosotros. Bueno, cuando Él entra en nosotros, tiene una unión con nosotros, ¿verdad? Aún Pablo dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esto es tener una relación con Él. Bueno, de esta relación surge algo. En el 3 dice, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí debemos de subrayar la palabra comunión. ¿Qué es comunión? Bueno, cuando tenemos la vida divina en nosotros, ¿cuántos de ustedes tienen la vida divina? Todos, debemos decir un fuerte amén. Todos tenemos la vida divina. El resultado de tener la vida divina es tener comunión. ¿Qué es tener comunión? Comunión es tener una relación en vida con Dios mismo. Pero nuestra relación no es con Dios mismo. Es fácil decir, yo tengo comunión con Dios, tengo una relación con Dios, ¿verdad? Una relación íntima con Dios. Pero aquí Pablo dice, y nuestra comunión. Quiere decir que la comunión que el apóstol participaba no era solo entre él y Dios, sino que era entre todos los que habían creído y los que habían recibido la vida divina. Así que la vida divina está hecha para ser compartida y ser participada. Participamos de la vida divina y compartimos de la vida divina entre nosotros mismos. Ok, si usted se mira el uno al otro, ¿qué yo le puedo dar a esta persona? Bueno, le puedo compartir lo que yo he recibido. ¿Qué has recibido? La vida divina. Esto es la comunión de vida. Por eso, quiero que hagan una nota en el versículo 3. Pueden estudiar la nota número 3. Bueno, también en esta epístola vemos que hay un desarrollo. Cuando recibimos la vida de Dios, esta vida no se queda estancada, sino que crece y aumenta en nosotros. Bueno, al principio está la manifestación de la vida divina en esta epístola. Mas, sin embargo,
después de haber recibido la vida divina, tenemos la comunión. Entonces, cuando tenemos la comunión con la vida divina, esta vida nos enseña de que en nosotros no hay algo que está bien, y esto es el pecado. Bueno, ¿qué es el pecado en nosotros? Bueno, el pecado es la misma vida del enemigo de Dios que está en nuestra carne. Cuando Adán pecó, todo ese germen de pecado pasó a nosotros. Así que tenemos el germen o el virus del pecado en nosotros. Y eso va a estar con nosotros hasta que venga el Señor o partamos con el Señor. Ahora, el resultado de tener el pecado en nosotros son los pecados. Porque tenemos pecado en nosotros, el resultado son los pecados. Bueno, cuando no vivimos de acuerdo a la vida de Dios, usualmente resulta en algo pecaminoso o pecamos. Entonces, cuando pecamos, porque tenemos la vida de Dios en nosotros, esta nos molesta y nos dice, eso que hiciste o eso que no hiciste no está bien, porque no está de acuerdo a la vida que ha recibido. Entonces debemos de abrirnos al Señor y hablar con Él honestamente y decirle, Señor, he pecado, perdóname, lávame con tu sangre preciosa. Debemos reconocer que podemos pecar, ¿verdad? Entonces, lo otro es que además de ser esto, tenemos el aspecto de amar a Dios y amar a los hermanos. Cuando recibimos esta vida eterna, esta vida divina, por consiguiente surge un amor por aquellos que también están participando de la vida eterna, de la vida divina de Dios. Yo los veo a ustedes, nunca los he conocido personalmente, pero los amo. En mi persona natural, en lo que yo soy, yo solo a mí mismo me amo. Pero porque he recibido la vida de Dios, por consiguiente, amo a aquellos que han recibido la vida de Dios igualmente. Porque compartimos, tenemos la misma comunión de la vida, ¿verdad? Esto causa que haya crecimiento en nosotros. Entonces, otro aspecto de tener la vida divina en nosotros es la enseñanza, que se llama la enseñanza de la Santa Unción. No sé, ¿alguno de ustedes han escuchado esta palabra anteriormente? La unción. ¿Nadie ha escuchado esta palabra? Nadie sabe el antecedente de esto. ¿De dónde sale esta palabra? Bueno, les voy a decir. En el Antiguo Testamento habla acerca de la Santa Unción. Esto era como decía, esto era como un perfume especial que se usaba cuando se hizo el tabernáculo y también cuando estuvo el templo para rociar todas las cosas que eran usadas en el tabernáculo o en el templo, eran rociadas o se le ponía este ungüento. ¿Para qué era el ungüento? El ungüento era para santificar estas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estas cosas no se podían usar para ninguna otra cosa excepto para el servicio de Dios, ¿verdad? En el pasado, como cuando traían el oro al tabernáculo para hacer ciertos instrumentos o la plata, antes de que fueran parte del tabernáculo, antes de haber recibido la unción, eran cosas comunes, ¿verdad? Pero después que fueron ungidas, se les puso este ungüento en ellos. Esto quiere decir que ya no se podía usar para cualquier otra cosa, excepto
para el uso del tabernáculo, para las cosas santas. Bueno, en el Nuevo Testamento, si vamos adelante, vemos que también hay otro cuadro. Esto quiere decir que tenemos este aspecto en Juan. Bueno, en el Antiguo Testamento vemos que estas cosas, este ungüento estaba compuesto y no voy a ir a detalle en esto, pero este ungüento era compuesto de unas cuantas cosas, la cual significaban la obra y la persona del Señor Jesucristo mismo, como su muerte, su resurrección, como el Espíritu y otras cosas. Entonces, esto quiere decir que este ungüento especialmente tenía la parte mayor del espíritu, del aceite, y el aceite en el tipo significa el espíritu. Así que en esta unción era representada el Espíritu de Dios, más la vida del Señor, lo que el Señor cumplió, su muerte y su resurrección. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos aquí en Juan ahora que Juan habla acerca de la unción, ¿verdad? ¿Por qué él menciona esto? Él menciona esto porque lo que Dios hizo, lo que el Señor hizo en los evangelios, su muerte y su resurrección, llegó a ser el Espíritu por medio de su proceso, ¿verdad? Juan dice, el Señor fue hecho Espíritu que da vida, pero este Espíritu que da vida no solo es el Espíritu, sino que es el Espíritu más todas las cosas que el Señor logró. Su muerte, su resurrección, en una manera detallada. Bueno, cuando él habla de la unción, también quiere decir que este aspecto de la vida divina de Dios está en nosotros porque hemos participado de esta vida. Esto quiere decir que ha habido un crecimiento en vida en nosotros. Bueno, la unción es para enseñarnos. Dice que esta unción nos enseña aquí. Dice, nos enseña a todas las cosas. Bueno, cuando dice a todas las cosas, quiere decir a todas las cosas de Dios, a la persona de Dios. Dice que no tenemos necesidad de que nadie os enseñe. Bueno, cada uno de ustedes pueden experimentar a Dios, porque cada uno de ustedes tiene la vida divina. Lo otro es, partiendo de eso, es que tenemos las virtudes del nacimiento de Dios, que es practicar la justicia, practicar el amor divino. Y me quiero enfocar también en un asunto a lo último, que dice, que menciona que tenemos que vencer el mundo, la muerte, el pecado, el diablo y los ídolos. Bueno, ustedes son jóvenes. Aquí Juan menciona a todas las categorías de creyentes, a los que son más ancianos, a los que son más o menos maduros y a los jóvenes. Ustedes están en la etapa más temprana, en la de los jóvenes. Bueno, para ustedes tenemos que darle algo especial. Bueno, ¿qué es el mundo? Cuando dice tenemos que vencer el mundo, hablando de eso después del capítulo, en el capítulo 5, ¿verdad? Que menciona que han vencido el mundo. Él lo da por sentado ya. ¿Qué es el mundo? El mundo es la esfera en la cual el enemigo de Dios se desarrolla, o en la cual el enemigo de Dios se hace su
fortaleza. Lo que quiero decir es que Dios nos da las cosas, ¿verdad? Especialmente nos da donde vivir, nos da de comer, nos da todo lo que necesitamos. Mas, sin embargo, el enemigo de Dios ha desarrollado algo aparte de eso, ¿verdad? Que si nos preocupamos mucho por tener donde vivir o comer o vestir, si llega a ser algo de ansiedad, esto llega a ser el mundo para nosotros. O si llega a ser nuestra meta. Bueno, Dios, Juan quería enfatizarles a ellos que estas no deberían de ser nuestras metas, ni el mundo, ¿verdad? El mundo no debe ser nuestra meta, que son las que, pues, tener muchas cosas buenas o tener muy buen carro, muy buena casa, comer muy bien y todas esas cosas. No quiero decir que no debamos de hacer estas cosas, pero lo que quiero decir es que nuestro enfoque no son estas cosas, porque cuando nuestro enfoque son estas cosas, esto llega a ser el mundo para nosotros. Bueno, quiero mencionar algo en segunda de Juan, porque creo que ya he tomado mucho tiempo aquí. En segunda de Juan, Juan insta a los creyentes a que peleen, a que defiendan la fe que han recibido. Y para esto, déjame ver, para esto debemos de buscar en el versículo 1, las notas 1, 3 y 1, 5. Mencionan que debemos de que pelear por la fe. O sea, ya hemos recibido las cosas que necesitamos. Hemos recibido la vida divina. Sabemos que el Señor vino en carne, ¿verdad? Que hizo redención por nosotros, que se hizo el Espíritu que da vida para que le recibiéramos. Sabemos que tenemos una relación íntima con Él, lo cual es la comunión de vida. Estas cosas son para nosotros proteger. Vaya, si alguien viene y le dice que Cristo no vino en la carne, ¿cuál debe de ser nuestra reacción? Nuestra reacción debe de ser que esa no es la verdad. Debemos tener mucho, ¿cómo le dicen ustedes? Ímpetu para defender estas cosas. Esto es segunda de Juan. Y tercera de Juan menciona que debemos de sostener a aquellos que hablan la verdad, como los hermanos que van y comparten la palabra con ustedes. Debemos de hacer aquellos que ayudan a aquellos que comparten la verdad. Bueno, en primera de Juan hay 6 aspectos. Antes de que se me olvide, hay 6 aspectos concernientes a la vida divina. Primero es la vida divina, por supuesto, la comunión divina, la unción divina que hablamos. También está el asunto de habitar en el Señor. Tenemos el asunto del nacimiento divino, la semilla divina. Y también tenemos algo que se llama el agua, la sangre y el espíritu. El hermano dice en una nota que estos son 7 misterios. Para concluir, tenemos a Judas. Y Judas es un pequeño libro, ¿verdad? Muy, muy pequeño. El cual también defiende la fe. Y la fe aquí que hablamos es la fe, no es una fe subjetiva, sino que es la fe objetiva. Son las cosas en las que creemos. Y para esto podemos ver la nota. Déjenme ver. Aquí lo tengo. La nota del versículo 3, la nota 3.3. Pueden estudiar esa nota.
hermanos, estamos en este tiempo en el cual muchas cosas se dicen en contra acerca de la persona del Señor y de lo que es el Señor. Hay ciertos, ¿cómo diría? Ciertas sectas, se podría decir son sectas, en la cual se enseñan cosas que no son de acuerdo a la verdad que Pablo y que Juan y que Pedro y que los apóstoles enseñaban. Entonces tenemos que estar claros de estas cosas, especialmente que debemos de participar de la vida divina de Dios y tener comunión y rechazar las enseñanzas que no son de acuerdo a lo que los apóstoles han enseñado. Yo creo que ya es mi tiempo. Yo creo que se lo paso al hermano Sterling ahora. No sé, hermano. Creo que estoy a tiempo todavía. Vamos adelante, hermanos, al libro de Apocalipsis. ¿Me escuchan? Ok. Tenemos tal vez unos 20 minutos para cubrir 22 capítulos. Tal vez necesitamos 22 minutos. Vamos a ir a una velocidad muy rápida, pero lo que yo quiero hacer es simplemente ayudarles a ver las diferentes secciones y unas visiones principales de este libro. La Biblia, después de más de 1500 años de escribir, culmina y termina con la consumación, que es el libro de Apocalipsis. Por la soberanía de Dios, este libro sobrevivió, aunque el Imperio Romano intentó destruirlo. Pero aquí está, 2000 años después de que Juan lo escribió, lo tenemos en la mano, porque el Señor Jesús dio una visión que iba a guardar los santos durante tantas persecuciones y tribulaciones. Este libro nos da las visiones en cuanto al futuro de toda la historia de la iglesia, del mundo, de la Gran Babilonia y de la Nueva Jerusalén. Es un libro profético. Y vamos a verlo, pueden tenerlo abierto, yo espero que lo tienen abierto, vamos a verlo a través del bosquejo. Pero vamos a comenzar leyendo primero Apocalipsis 1:1. Y de allí vamos a ir unas páginas atrás para repasar el bosquejo, porque es la única manera que vamos a poder cubrir tanto material de una manera concisa. En Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo. Pues esto es el primer punto. Este libro contiene la revelación y visiones de muchas cosas. Pero principalmente Dios dejó con Juan y con la iglesia una revelación amplia y profunda acerca de Jesucristo, para que la iglesia pudiera asirse a Él, echar mano a Él, porque Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin, y tenemos que enfocarnos en el Señor Jesús. Él es la revelación de toda la Biblia. Él es la revelación en el libro de Apocalipsis. Que Dios le dio para mostrar a sus esclavos, que somos todos nosotros, las cosas que deben suceder pronto. Somos sus esclavos no porque Él nos quita la libertad. Somos sus esclavos porque Él derramó su sangre para redimirnos. Y le servimos en amor y con amor. Para mostrar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto. Entonces es un libro profético.
y la declaró en señales, ya que es imposible describir con la lengua lo que Juan vio con sus ojos en visiones. El Señor le instruyó a revelarlo con señales. Una señal como una foto vale más que 1000 palabras. Entonces tenemos que estudiar mucho para comprender las señales en este libro. Gracias a Dios por la versión Recobro. Nos ayuda a entender todas estas señales. Ahora vamos al bosquejo. No sé si es posible que lo ponen en share screen, hermano Alonso. El foto que yo te mandé, no sé si es posible verlo en la pantalla para los que no tienen su Biblia en la mano. Yo le envié una foto que tengo de mi Biblia, pues tienen su Biblia y ya ustedes pueden marcarlo igual. Dice Apocalipsis bosquejo. Hay siempre una introducción y hay una conclusión, pero en medio de la introducción y la conclusión está la carne del bosquejo. Y solo consiste de 3 puntos. Entonces quiero mostrarles estos 3 puntos y ayudarles a tenerlo para siempre. Quiero pedirles que hacen un círculo alrededor del Romano 2, del Romano 3 y de Romano 4. 2 Romano, 3 Romano y 4 Romano. Las cosas que has visto, las cosas que son, las cosas que han de suceder. Y al lado de este círculo, en la primera, pueden escribir 1:19. Capítulo 1, versículo 19. Y vamos a leerlo. Porque esta es la clave para abrir la puerta de este libro, de las visiones en este libro. El Señor Jesús dice a Juan, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Aquí el Señor está hablando de 3 épocas de tiempo. Las cosas que has visto, primero. Las cosas que son, segundo. Y las cosas que han de ser después de estas. Tercero. Ok, volvemos a nuestro bosquejo. ¿Ya lo tienen circulados, hermanos? Ok. Y este bosquejo describe las 3 épocas de tiempo que Jesús mencionó. Las cosas que has visto, y pueden poner debajo de esto un asterisco en los 7 candeleros de oro. Esto es las cosas que vio. Los 7 candeleros de oro y el asterisco en B, el Hijo del Hombre, el Cristo viviente. Estas son las visiones principales. Bajo 3 Romano, las cosas que son. ¿Qué son? Son las 7 iglesias locales. ¿Ok? Y las cosas que han de suceder, 4 Romano, vamos a poner un asterisco al lado del número 1. ¿Ok? Y yo voy a explicar esto. Bajo las cosas que han de suceder, quiero que subrayen algo. 2 cosas. Letra A, dice la primera sección, un panorama general de las cosas venideras, desde la ascensión de Cristo hasta la eternidad futura. Y esto abarca el libro desde capítulo 4 hasta capítulo 19, capítulo 11, versículo 19. En otras palabras, el libro de Apocalipsis tiene 2 secciones. Cubre 3 épocas y se divide en 2 secciones. La primera sección cubre capítulo 4 al 11 y luego pueden ir en la página siguiente a punto B y subrayarlo.
La segunda sección nos da detalles de los asuntos importantes y cruciales presentados en la primera sección. En otras palabras, toda la visión se encierra en la primera sección, capítulos 4 al 11. Pero luego Juan quiere enfocar su cámara en unos detalles importantes en esta sección. Entonces él escribe la segunda mitad del libro para cubrir la segunda sección, que tiene los detalles de lo que está cubierto en la primera sección. Entonces ahora hemos visto 3 épocas y 2 secciones. Y ahora vamos a cubrir la manera que nosotros vamos a cubrir las visiones en Apocalipsis. Vamos a verlo en cuanto a 4 visiones principales. Si vemos estas 4 visiones principales, vamos a conocer qué está revelada en el libro de Apocalipsis. Okay. Primera visión que quiero que marcan debajo de las cosas que has visto, mencioné A y B, los 7 candeleros de oro y el Hijo del Hombre. Es la primera visión importantísima. Segundo, bajo 4 romano A, pueden poner un asterisco en número 1 y pueden subrayar el trono en los cielos y el león cordero. Esta es la segunda visión importantísima. Tercera visión importantísima está en 2 páginas después. Arriba dice número 5. Babilonia la Grande y su destrucción. Hay que ver esto. Asterisco allá. Babilonia la Grande y su destrucción. Y al fondo de la página número 13 dice la Nueva Jerusalén. Tenemos que ver la Nueva Jerusalén. Pues hermanos, yo quiero recomendarles 2 libros para ayudarnos a entender esto y unas referencias por si acaso no los tienen. La primera sección que vamos a cubrir, y estas 4 visiones grandes, se puede decir, con los asteriscos, cada uno comienza con esta clase de frase. Yo, Juan, estaba en el Espíritu y yo vi. O yo estaba en el Espíritu y Él me llevó para ver. Si vamos a ver algo, necesitamos tocar nuestro espíritu. Necesitamos abrir la parte más profunda de nuestro ser, nuestro espíritu humano, orando al Señor, clamando al Señor. Señor, quiero ver. Permítame ver. Amén. Y entender la visión celestial que tienes en este libro. No quiero ser un ciego, ni quiero ser un teólogo. No quiero una cabeza llena de conocimiento solamente. Señor, permítame ver estas 4 visiones en mi espíritu, tal como los revelaste a Juan en su espíritu. La primera visión grande se halla en el capítulo, vamos al bosquejo otra vez, se halla en el capítulo 1. Es la visión de 7 candeleros de oro y Cristo en medio de ellos. Juan estaba en la isla de Patmos, exiliado, y él escuchó una voz detrás de él que llamó. Dijo la voz, Juan, lo que ves, escribe en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Juan dio la vuelta. Pues, ¿quién está aquí en la isla? Yo pensaba que yo estaba solo. Y escuchó una voz, yo creo que le despertó, era como una trompeta.
Y cuando él dio la vuelta, miró y vio a uno. No dice que vi a Jesús, dice yo vi uno semejante al Hijo del Hombre. Porque ahora esto no pareció como el Jesús que él conoció 60 años antes como un joven. Cuando él miró, él vio a Jesús en su gloria refulgente, resplandeciente más que el sol, brillando desde sus cabellos blancos hasta sus pies de bronce bruñido. Todo su ser estaba refulgente en gloria. Esto es la visión del Cristo glorificado en ascensión. Pero él no está ahí solito. Alrededor de él, y él está en medio, dice, de 7 candeleros de oro. Estaba encirculado con 7 candeleros de oro. Y dice en versículo 20, estos 7 candeleros de oro representan las 7 iglesias. Una iglesia en cada ciudad, son las iglesias locales. Todos tenemos que ver una visión de las iglesias locales como las 7 candeleros de oro. Allí está Cristo. Si quiere encontrar a Cristo hoy, ¿dónde está? Está en medio de los candeleros de oro. Él está allí como el sumo sacerdote vestido con una vestimenta que llega a sus pies. Está allí como el sumo sacerdote andando en medio de los candeleros de oro. Está allí como el sumo sacerdote cuidando de las iglesias. El sacerdote tenía que hacer 2 cosas con las lámparas del candelero. Tenía que despabilarlos, cortar la mecha quemada y vieja y negra que no sirvió. Y tenía que echar aceite fresco en la lámpara para que pudiera brillar. El Señor está en medio de nosotros, hermanos, en las iglesias, resplandeciendo y hablando para podarnos de lo viejo, despabilarnos de lo viejo, lo que no sirve ni a Dios, ni a nosotros, ni a la iglesia, y para llenarnos con aceite fresco, el Espíritu, mediante su palabra. Y la palabra principal a las iglesias en los capítulos 2 y 3 es un llamado. El Señor está exponiendo la condición de las iglesias y está haciendo un llamado. Está llamando a las iglesias degradadas para vencedores. Aunque las iglesias se degradaron, el Señor aún está cuidando de ellas y ama a ellas, pero Él necesita que algunos venzan la situación para cumplir el deseo de su corazón. Estos son los vencedores. Y hoy en día, en el recobro del Señor y en las iglesias locales, hay un llamado al que venciere. Lo dice 7 veces. Al que venza. El Señor está llamando para vencedores. Aunque la iglesia fracasó durante las eras, y aunque la iglesia se degradó durante las eras, Dios siempre está llamando para algunos que van a vencer la degradación y van a cumplir el deseo de su corazón. Esto es la visión de los 7 candeleros de oro con los vencedores, el llamado para los vencedores. En 3 Romanos dice las cosas que son las iglesias locales. Esta es una palabra profética en estos 2 capítulos. Si quiere ver un libro que yo recomiendo, está en inglés, pero está en español también. Se llama La Ortodoxia de la Iglesia. Y pueden leer todos los libros del ministerio si van a su navegador y buscan libros del ministerio.org.
librosdelministerio.org. Ahí puede buscar un libro de Watchman Nee que se llama La Ortodoxia de la Iglesia. Y allí él interpreta las 7 iglesias en capítulos 2 y 3. Y él relata la historia de la iglesia en los últimos 2000 años, revelada en las 7 etapas de las 7 iglesias. ¿Ok? Ahora vamos a ver 4 Romanos, las cosas que han de suceder. Esta es una visión que comienza en capítulo 4. Juan dice, yo fui llevado a los cielos en mi espíritu. Y yo vi una visión del trono. Hermanos, necesitamos una visión del trono que está sentado en los cielos. Nabucodonosor aprendió con mucha dificultad. Los cielos rigen. Jesús es revelado en Apocalipsis como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. En este universo hay uno que está sentado en el trono y Él es el Rey de los Reyes. Él está administrando todo el universo. Él está administrando toda la economía de Dios. Él tiene un aspecto, dice, como jaspe verde y como coralina roja. El que está en el trono es el Dios de vida y es el Dios redentor, como se describe en Apocalipsis 22. Juan dice, vi en el trono a Dios y al Cordero. En este trono administrando es el Dios redentor. Y él pasa el rollo de su economía, que es la revelación de su economía, en capítulo 5, al Señor Jesús, que aparece como el león del tribu de Judá y como el Cordero de Dios. Este león cordero es el único que es digno de abrir los sellos del libro del Apocalipsis para ejecutar toda la administración de Dios. Necesitamos una visión de Cristo en medio de los candeleros de oro. Y también necesitamos una visión del Cristo que gobierna el universo y que ejecuta toda la economía de Dios. Esta visión cubre desde la ascensión de Cristo hasta la eternidad futura con la Nueva Jerusalén. Oh, Señor Jesús. Había un clamor. ¿Quién es digno de abrir el libro y sus sellos? Y Juan lloró mucho porque no había nadie que pudiera abrirlo, o sea, interpretarlo y ejecutarlo. Pero una voz le dijo, no llores, Juan. Mira, el león del tribu de Judá ha prevalecido para abrir el libro y desatar sus sellos. Pues hermanos, sin abrir si no había nadie en el universo que pudiera abrir este libro y sus sellos, tendríamos todos que llorar. Pero gracias a Dios está el Apocalipsis con los sellos desatados para que podamos ver las cosas que han de suceder. Ok, esta es la visión del juicio del mundo. Este juicio continúa desde la revelación del trono en capítulo 4 hasta el capítulo 16. Ahí se ve el trono rige, Dios administra y principalmente lo hace por sus juicios. El último juicio que menciona en capítulo 16 es el juicio de la Gran Babilonia. Dios ha reservado doble furor para la Gran Babilonia, que ha dañado
toda la tierra y toda la humanidad y todo el propósito de Dios durante las eras. Y luego hay una tercera visión. Está en capítulo 17. Juan dice que estaba en el Espíritu y fue llevado a un desierto, un lugar árido, seco, sin vida. La primera visión, él vio a Cristo en medio de los candeleros de oro. La segunda visión, vio el trono en el cielo. La tercera visión, vi la gran Babilonia como una mujer sentada sobre una bestia en el desierto. Esta es la visión de la gran Babilonia. ¿Qué es esta? Se llama en capítulo 17 misterio Babilonia. En capítulo 18 se llama la gran Babilonia. Entonces Babilonia tiene dos aspectos. El primer aspecto es algo misterioso. Esto se refiere al aspecto religioso. Ella está descrita como una prostituta sucia, que está ebria con la sangre de los santos. ¡Wow! ¿Qué es esto? Esto representa la iglesia apóstata, que tiene su centro en Roma. La iglesia apóstata romana. Es muy misterioso. Es muy degradada. Está llena de abominaciones. Está ebria con la sangre de los santos. Ha perseguido a los santos más que el imperio romano. La iglesia apóstata romana ha perseguido y matado más de los hijos de Dios, especialmente durante la gran Inquisición, la llamada Santa Inquisición. Más santos del Señor fueron martirizados durante la Inquisición que durante el Imperio Romano en los primeros siglos de la Iglesia. Pues necesitamos una visión de esta mujer. Ella es una falsificación de la última visión en Apocalipsis, que es de otra mujer. La última visión en Apocalipsis está en capítulos 21 y 22. Esta mujer no es una ramera. Esta mujer es la novia pura. La prostituta, la ramera, la Babilonia misteriosa y grande, la falsificación de la novia, está vestida con una vestimenta púrpura, escarlata también. Pero la novia está vestida de una vestimenta, la traje de boda, blanca y resplandeciente. Para ver la última visión, se ve en Apocalipsis capítulo 21, 2 y 10. Juan fue llevado a otro sitio en su espíritu. Fue llevado a un monte grande y alto, para ver esta visión, la culminación y la consumación de todas las eras y del plan eterno de Dios. Necesitamos estar en nuestro espíritu y necesitamos estar en un monte muy alto, en ascensión, para que Dios pueda revelar la consumación de las eras. Ahora vamos a ver una nota
Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Yo quiero dejarles con estas notas preciosísimas. La nota que está sobre capítulo 21, versículo 1. Nota 3. Está en la página 980. Al final de la del primer párrafo, nota 2.1, está sobre la Nueva Jerusalén. Y al final de este párrafo largo, en la columna derecha, yo voy a leer las últimas renglones, comenzando con las palabras, la última señal. La última señal, que también es la mayor, es la Nueva Jerusalén, la cual representa la totalidad de los redimidos de Dios a lo largo de todas las generaciones, quienes han sido regenerados, transformados y glorificados. De ahí vamos al párrafo siguiente. Dice, pues vamos a continuar. Dice, no se trata de una ciudad material sin vida, sino de una persona corporativa y viviente, quien es el novio, que es la novia, cuyo marido es Cristo, una persona maravillosa. Y seguimos. La Nueva Jerusalén es una entidad viviente, compuesta de todos los santos que Dios ha redimido a lo largo de todas las generaciones. Es la novia de Cristo como su complemento y es la santa ciudad de Dios como su morada. Hasta allí. Estos párrafos y estas notas describen y interpretan la señal más grande en el libro de Apocalipsis, que es la Nueva Jerusalén. Entonces, con estas 4 visiones, Cristo en medio de los candeleros de oro, o sea, Cristo con las iglesias locales. La visión del trono en los cielos, que está administrando el mundo y juzgando el mundo. Número 3, de la gran Babilonia en el desierto, que es la religión degradada, la iglesia apóstata y el sistema comercial del mundo con su lujo. Y la 4ª visión, la Nueva Jerusalén, la consumación del propósito de Dios con sus redimidos durante todas las eras. Él no va a perder cuenta de ninguno. Todos los que Él redimió estarán allá. Y estarán allá perfeccionados, transformados, maduros y glorificados. Hermanos, todos vamos a estar allá. Amén. El Señor no va a perder ni uno, hermanos. Y Él va a llevarnos todos a la perfección. Este es su encomienda. Él es el alfa, Él es el omega, es el principio y es el fin. Y Él va a concluir su comisión con fidelidad. Pues ahora debemos considerar, y termino con esto, hay 4 visiones. Las iglesias locales, el trono, la Babilonia y la Nueva Jerusalén. Nosotros estamos en la era de la primera visión. El Señor nos ha llamado y nos ha traído, o personalmente, o a través de alguien, o a través de nuestros padres. Nos encontramos en las iglesias locales, bajo el cuidado del Cristo ascendido como el sumo sacerdote. Y debemos darnos cuenta, hermanos, en esta era en que estamos,
justo al final de este maratón de 2000 años, antes de que se cierre la era, el Señor está haciendo una llamada a las iglesias. Está llamando por vencedores. Que todos nosotros aprendamos cómo ser un vencedor. Principalmente amando al Señor Jesús. Invocando su nombre por dentro y por fuera, a solas y con otros. Y recibiendo su palabra día a día con oración, poco a poco, comiendo a Jesús y escuchando al Espíritu. Al que tiene oído lo que dice el Espíritu. Tenemos que prestar atención al hablar del Espíritu en nuestra vida diaria, hermanos. De esta manera seremos sus vencedores. Aleluya.